Hoy hablaremos de los roles del marido en el matrimonio. Hablaremos de los compromisos y responsabilidades que éste debe asumir. El hombre está puesto como sacerdote del hogar. Es quien debe dirigir a su familia con principios morales y con principios espirituales. Un hombre con principios, respetuoso de sí mismo y de su contorno, tiene la posibilidad de vivir una relación más sana y próspera. Cristo es cabeza del hombre, así como el hombre es cabeza del hogar. Cuando el esposo está bajo las reglas de Dios, de esa misma manera podrá exigirle a su esposa sometimiento. De lo contrario, no tiene la autoridad para hacerlo. A continuación veamos cómo en el libro de Efesios, capítulo 5, versos del 21 al 31, nos habla claramente acerca de los roles del matrimonio. Vamos a comenzar con el verso 1. Someteos unos a otros en el temor de Dios. 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Luego en el verso 3 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, Él es su Salvador. El verso 24 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En el verso 26 continúa diciendo, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Verso 27. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí él hace una comparación entre la iglesia y la esposa en el matrimonio. En el verso 28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos o como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¡Wow! ¿Qué peso tiene esto? El 29 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. En el verso 31 dice, oído con este, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El hombre como cabeza de hogar debe ser quien da ejemplo. En la mayoría de los casos, los ejemplos deben ser con acciones. Las palabras en determinado momento pasan a un segundo lugar. El casarse es una decisión que aparentemente suena fácil, pero no es así. No se puede tomar a la ligera. Tienes que entender que es un cambio de vida, que vas a tener que adaptarse a otra persona con la cual vas a tener que vivir por el resto de tu vida. El matrimonio demanda cuidado, demanda respeto y una constante dedicación por parte de los dos. A continuación, hablaremos de algunas responsabilidades del hombre con respecto al matrimonio. Número 1, el hombre es cabeza de hogar. Tiene que proveer para los suyos
y tiene que ayudar en el adiestramiento de sus hijos. Se piensa hoy en día que no, que eso es un trabajo solamente para la mujer, que la mujer es la que lava, la que plancha, la que cocina, la que hace de todo y que el hombre solamente provee. Dios nos deja en sus mandatos que el hombre también tiene que asumir el rol en su familia con la crianza de sus hijos. En el libro de Deuteronomio, capítulo 11, versos 19 y 20, nos indica lo siguiente con respecto a lo que estamos hablando, es decir, acerca de la educación de los hijos. Dice, y les enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, es decir, en todo momento tienes que enseñar a tus hijos. En el verso 20 dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El buen padre también ayuda a sus hijos en las labores estudiantiles. Hacer tareas con ellos, enseñarles valores morales y de respeto hacia los demás. Debe desarrollar amor propio por su familia. Eso lo dice el libro de Efesios 5:25. Ser jefe de hogar no quiere decir que el hombre debe ser un déspota, que debe de ser un autoritario, un demandante o pretender vivir en un patriarcado. Muchos hombres fallan en este aspecto. Quieren que todos en su casa le rindan pleitesía, cosa que debe ser muy diferente a demandar respeto, honra, obediencia. No se puede ser un soberano absoluto en el matrimonio. El buen sacerdote comparte con su familia, dialoga y de esa manera trabajan todos en común acuerdo. Es decir, lo que opinen sus hijos, lo que opine su esposa, tiene mucho valor. El hombre tiene que ser un líder espiritual, guiar a su familia. Debe ser un ejemplo a sus hijos de lo que es ser un verdadero cristiano, principios morales y éticos. Debe estar encargado de un culto familiar todos los días. ¿Qué quiere decir con esto? Que cada vez que se sienten en la mesa, den gracias por la comida que Dios pone en la mesa. Que cada mañana que se levanten, gracias a Dios, un nuevo día. Que cada bendición que Dios ponga en el hogar, gracias a Dios, gracias a nuestro Padre Celestial, gracias. Siempre enseñar a sus hijos a ser agradecidos. Debe guiar, como lo dije anteriormente, a su familia con principios éticos, morales y espirituales, siendo un hombre de inspiración. Decíamos anteriormente que las palabras pasan a un segundo plano, porque los principios éticos, morales, se muestran. Los principios y el respeto hacia las demás personas se modelan. Debe tener un amor sacrificial. ¿Qué quiere decir esto? De la misma manera que Cristo se entregó por su iglesia, con amor, con pasión, de esa misma manera el hombre debe entregarse por su esposa. Aunque ella sea desagradable, ahí dice en la palabra que éramos enemigos. En el matrimonio van a tener conflictos, van a tener discusiones, pero con todo y esto, el respeto y el amor debe permanecer. Deben inspirar a sus hijos, deben inspirar a sus familiares, deben inspirar a su vecindario, deben modelar a Cristo. Más adelante voy a hablar de eso. Entender a la mujer es demostrar el amor por ella. Tenemos que tener en cuenta que son diferentes al hombre. Y tenemos que también entender que con el correr del tiempo ella va a perder algo de su hermosura. La vida está compuesta por ciclos, todos, absolutamente todos, vamos cambiando de aspecto físico. El hombre se queda sin cabello, se vuelve barrigón, etcétera, etcétera. La mujer tiende a subir de peso, su templanza cambia, su genio, cambian ciertos aspectos en ella. En otras palabras, ellas pierden su hermosura y el hombre pierde su simpatía.
Tanto el hombre como la mujer sufren esos cambios, los cuales hay que aprender a vivir con ellos y también aceptarse tal y como son. Algunos hombres pecaminosos y egoístas dicen, mi señora ha perdido su hermosura, ha perdido su encanto, ya no puedo divertirme con ella como lo hacía antes, estoy pensando en cambiarla por una más joven y más hermosa. Se ha ido el respeto del hombre hacia la mujer. Una esposa no es como un coche que un hombre puede cambiar por un modelo mejor cada año. Acuérdese lo que leímos al comienzo de este post. Y serán una sola carne hasta la muerte. Para tener un matrimonio feliz, es necesario que el marido acepte sus responsabilidades. La felicidad del matrimonio comienza por ti, estimado varón. Tú eres el inspirador, tú eres el sacerdote, tú eres el que guías a tu familia. De ti depende si eres feliz o desdichado en tu matrimonio. De ti depende el que tu esposa sea feliz o sea desdichada contigo. Eres tú quien tomas las riendas del hogar. Eres tú quien Dios ha puesto para que seas la cabeza del hogar. Tú eres el responsable, tú tienes la autoridad bajo el señorío de Cristo para que te enseñorees en ese hogar. Y dice el 1 de Timoteo 3:4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Tienes que ser recto si quieres tener un matrimonio ejemplar. Debes de ser un sacerdote, un inspirador. Tú eres el modelo de Jesús para su familia. Vivir con ejemplo para que te puedan seguir. El libro de Génesis, capítulo 18, verso 19, dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Debes de ser un protector. Cuida, sostiene y ampara a tu familia todos los días de tu vida. Debes de ser un educador. Tú eres el responsable de la educación y la disciplina de sus hijos. Debes de ser el proveedor. Tú eres la persona sobre la cual recae la responsabilidad del sostenimiento del hogar. En el libro de 1 de Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Debes, por último, respetar y amar a su esposa. Ser comprensible y sensible a sus necesidades. En el libro de Efesios, ya por último, dice en el capítulo 5, verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Que quede bien claro que el matrimonio no es una decisión fácil, que el matrimonio requiere de responsabilidad, requiere de compromiso, requiere de amor y valores para poder llevar una vida plena junto a su pareja. Y que quede bien claro que sobre el hombre recae toda la responsabilidad, que de ti depende si tu matrimonio es feliz o es desdichado, porque eres tú el guiador del mismo. Cuando el hombre asume los roles del matrimonio como Cristo los dejó, y cuando el hombre le da cabida a Cristo en su hogar, su matrimonio funciona bien, su matrimonio es un matrimonio próspero, sus hijos crecen sanos mentalmente, sanos espiritualmente y van a ser personas de bien para el futuro. Así que pon en práctica, lee los versículos anteriores que te hablan acerca del matrimonio y si tienes errores, si has tenido errores, cambia. Las cosas de Dios dicen que tenemos que olvidar el pasado. Hay un momento para iniciar, siempre hay un momento para volver a nacer de nuevo y comenzar un nuevo camino en Cristo Jesús. Dios nos perdona, Dios nos ayuda y Él nos levanta y nos restaura. No permita que el enemigo entre a su matrimonio y lo destruya. No permita que la infidelidad, que la falta de respeto, que la falta de comunicación entre a su hogar, porque
sería lo más desastroso que te puede pasar. Cuida tu matrimonio porque es algo que Dios